maestría de pregrado a los programas de maestría? ¿Cómo lo ves? Mira, yo te lo pondría en estos términos. Claro que nos vamos a concentrar básicamente en el MBA, Sí, sí. pero tú sabes que yo trabajo también en el pregrado. Yo propondría para estudiar administración que el estudiante no llegara aquí con menos de 19 o 20 años, que saliera de su bachillerato y hubiera trabajado en alguna parte antes de iniciar el pregrado. Te lo cuento por lo siguiente. Hoy se está dando un fenómeno muy interesante, y es que tengo estudiantes que entraron en su primer semestre de 18 y 19 años y con su trabajo están pagando sus estudios en la Universidad de los Andes. Y estos son estos nuevos empresarios de todas las cosas que tienen que ver con medios sociales y cuestiones de desarrollo de software. Es muy brillante en ese sentido. Entonces estos muchachos me han enseñado que aprovechan mucho más todo lo que están viendo en pregrado porque lo llevan a su práctica profesional y a su práctica empresarial. Entonces eso me ha dejado la lección de que yo creo que para aprovechar la universidad el ideal es que uno haya estado por fuera. La gente viaja mucho, hoy se van a estudiar inglés y todas las cosas, eso es genial, pero yo creo que yo cuando hablo de trabajo es que han debido madrearlo a uno. Eso es muy bueno, que porque uno llegó tarde le llamen la atención y todo ese tipo de cosas. Y yo creo que la administración es una disciplina, yo la considero una disciplina muy importante, que sirve para todo. Le sirve, es decir, tú puedes ser pianista y estudiar administración y te sirve. Para lo menos que te sirve es para administrar tu vida y el presupuesto de tu casa, o el poco ingreso que tengas, ¿ok? Es decir, nunca te va a sobrar nada que estudies de administración, pero yo creo que se necesita una mínima madurez para eso. Entonces, si en el pregrado observo eso, pues yo creo que, y disfruto muchísimo en la maestría, el hecho de tener personas que tienen experiencia. Y yo creo que todo eso que llamas tú en la futura pregunta que me vas a hacer sobre las digamos, disciplinas blandas, etc., eso es posible discutirlo con los estudiantes en la medida en que hayan tenido experiencias laborales y experiencias de vida. Tú sabes que, Víctor, pues tenemos un curso que es el liderazgo y el líder, su ética y responsabilidad. Y tocar temas de ética con personas que no han tenido dilemas, que no han tenido que decidir alguna vez en su vida cuál es su precio, etc., pues es muy difícil. Pero cuando tú tienes personas que sí han estado enfrentados a unos dilemas complicados, pues esas materias, ese tipo de discusión ofrece una riqueza aportada por la experiencia del estudiante y del resto de los estudiantes que es inigualable. Eso es lo que me parece. Entonces, sí, definitivamente la gran ventaja, inclusive yo he visto a veces que hay estudiantes que salen al MBA. Tuve en una ocasión un par de estudiantes de medicina que les dieron la oportunidad de seguir, hacer su maestría en MBA, chinos muy brillantes y todo, pero se veía que les faltaba garra de experiencia. Y yo creo que el MBA se creó, era básicamente para eso, para personas que han tenido algún tipo de experiencia laboral que les permita recibir este tipo de conocimiento y ponerlo pues a trabajar. La mayoría de las personas, son muy pocos los administradores que vienen al MBA, la mayoría son abogados, ingenieros, etc., porque han visto la necesidad en sus puestos de trabajo de ese tipo de conocimiento un poco más general de las cosas que les permita pues afrontar la complejidad que tienen que afrontar. Luego yo sí creo que la cuestión del trabajo, y yo lo disfruto mucho, yo no podría dictar los cursos que yo dicto, yo no los podría dictar con personas que no tuvieran experiencia. Me quedaría sin material de trabajo. Y creo que tú lo has tomado en un curso y te has dado cuenta que las preguntas siempre van a traer los conceptos de los autores que leemos en función de sus prácticas y su experiencia. Entonces yo me quedaría sin material si la gente no hubiera trabajado. Creo que sí es indispensable eso. Eso es indispensable. Muy bien. Entonces la segunda pregunta es, las crisis que han generado múltiples quiebras ha cuestionado la capacidad de los líderes que estaban al frente de dichas compañías. Esto de alguna manera se ha extendido a dudar sobre las competencias logradas mediante los estudios de MBA, y eso lo reforzaba mucho el artículo de Harvard, apartándonos del aspecto asociado con la corrupción. ¿Cree usted que estos programas están generando una creencia equivocada sobre de qué son capaces verdaderamente sus egresados?
Bueno, eso es difícil generalizar, pero a ver, yo organizaría la respuesta en la siguiente forma. Primero que todo, la universidad en todas partes del mundo, y ni siquiera las universidades que preparan pastores protestantes, las facultades de teología o los seminarios católicos o lo que fuere, ninguna de ellas te va a garantizar que vas a producir ángeles, ¿no? Somos todos hombres y mujeres, y por muchos cursos que se tomen de ética y bueno, sensibilizar el estudiante, somos hombres y mujeres que ejercemos libertad y somos moralmente vulnerables, todos somos moralmente vulnerables. Creo que el único artículo que he conservado en los últimos 8 años en las lecturas es uno de una profesora de Harvard sobre, el título es ¿qué tan poco ético es usted? ¿Qué tan poco ético es usted? Y muestra 4 prejuicios que uno suele tener. Por ejemplo, uno de los prejuicios es el de rosca. Uno recibe y vas a traer a tu trabajo la gente que tú conoces anteriormente y son como de la rosca, por decirte. Entonces se duda de qué tan ético sea eso. Bueno, y así otras muchas cosas son ejemplares de eso. Nosotros somos seres moralmente vulnerables y decía Tomás de Aquino, que era un filósofo medieval, una cosa muy importante. Decía, las virtudes intelectuales no conllevan virtudes morales. Es decir, tú intelectualmente puedes ser supremamente brillante, pero puedes ser una crápula moral. ¿Me explico? No hay garantía. Y la prueba está que tú tienes unos estafadores muy brillantes, ¿no? Es decir, han usado su capacidad intelectual para eso. Yo no creo que tenga que ver con el MBA. Es decir, yo no conozco todavía estudios, digamos, que te digan, entre todos estos pillos de Lehman Brothers y todos estos tipos que hemos tenido, hay una correlación directa entre los que tienen MBA y son más pillos o lo que sea. Yo por lo menos no conozco esa estadística, no la conozco. Lo que sí creo es que sí, se puede crear un ambiente indebido de que porque la persona sacó un MBA tiene todas las credenciales para administrar una organización muy compleja, etc. Yo creo que en eso las entidades que más, digamos, seguridad o éxito han tenido entre las corporaciones y todo es lo que llaman los que los entrenan adentro de la organización. ¿Okay? Si son entrenados, independiente de su formación, pueden haber sido filósofos, pueden haber sido lo que sea. Pero el hecho de traer un MBA de una universidad supremamente distinguida, ¿no?, a ocupar un cargo, pues yo no creo que el MBA o el filósofo o lo que sea dé una mayor garantía que otro. Yo creo que el manejo de esa complejidad ya va a depender de la inteligencia y las capacidades de liderazgo que tenga la persona. Collins, que lo hemos usado en los cursos, etc., descubrió que en estas corporaciones, si tú te acuerdas la metodología de que compara empresas de la misma industria, y entonces por qué unas, habiendo iniciado con iguales indicadores, por qué unas verdaderamente sobresalen por encima de las otras. Y la respuesta es que hay gente disciplinada, pensamiento disciplinado, y hay líderes disciplinados. Y encuentra unas categorías de líderes, y uno en particular que le dice que es el líder 5. Y el líder 5 es una persona que tiene una combinación extrañísima de ser muy modesto, raya en la humildad su personalidad, pero además tiene una fuerza de carácter y una voluntad extraordinarias. Entonces, eso te muestra que el MBA se puede producir una persona de esas como puede no producirla. Pero si tú crees que porque sacaste el MBA en la Universidad de los Andes eres mejor que el MBA que puede salir de la Universidad Nacional o del ICESI o lo que sea, pues estamos vaciados. Yo creo que en eso es muy grave, pero eso ya es problema no de la universidad, sino del mismo estudiante, que es muy ingenuo creer ese tipo de cosas. Yo siempre le digo a mis estudiantes, por lo menos a los de pregrado, su título de la Universidad de los Andes puede que les dé en igualdad de condiciones posibilidad de que los reciban en esa empresa con más probabilidad que otro, pero a los 2 meses, si usted no ha probado que usted verdaderamente se merece haber sido recibido, olvídate, sale por la puerta, porque va a haber gente con una capacidad y va a competir y va a poderle demostrar que usted es superior. Entonces, yo no creo que el título necesariamente de MBA, me estoy refiriendo, el MBA lleve a poder decir es que aquí están los malos, como tal. Yo creo que hay gente excelente que tiene un MBA, como gente excelente que no tiene un MBA.
y ya la organización pues dependerá de lo que hay que manejar y todo ese tipo de cosas, decidirá qué es lo que hace. Pero hablemos de capacidad administrativa que necesitan las organizaciones privadas, estatales, sociales. Yo sí creo que es un conocimiento que cada vez se necesita más. Haya llegado por donde haya llegado, o en formación dentro de la misma organización, o porque una universidad ayudó en estos estudios a que la persona llegara a eso. Estamos hablando de personas que tienen a su cargo miles y miles de empleados, miles y millones de recursos en tecnología, información, capital. Eso requiere un conocimiento, eso requiere un conocimiento. Entonces, yo no los pondría de chivos por expiatorio. Además, si creyera eso, me quedaba muy difícil trabajar aquí, ¿no? Sí, tiene cierta coherencia en esa cosa, ¿no? Y bueno, tocas el tema de corrupción y todo ese tipo de cosas, y yo sí creo que, mira, a mí me parece que el problema de corrupción nace por el hecho de que no somos ángeles, somos hombres y mujeres. No necesariamente la corrupción se genera o es preponderante en el sector estatal. Siempre en un contrato que haya algún tipo de corrupción está la parte privada y está la parte, ¿sí? Muchas veces es de la iniciativa del personaje de la empresa privada y no es necesariamente la iniciativa del funcionario, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el problema de corrupción sí, en la medida en que nosotros en las universidades pudiésemos, pues, como sacudir un poco a la gente y darse cuenta de que vale la pena y ser ético es una cosa de largo plazo y que vale la pena tenerla presente. Hoy la reputación es muy importante, hoy la reputación personal y de una organización es clave, es clave. Antes no se le ponía signo pesos, pero hoy entre el 50 y el 80% de la valoración de las empresas tienen que ver con estas cosas no físicas, la reputación, la marca, ¿sí me explico? La eficiencia, bueno, una serie de cosas en eso. Es bien interesante eso, ¿no? Sí, es clarísimo. Nuestra siguiente pregunta es acerca de, ¿cree usted que más estratégico modernizar las conductas de las personas sería más eficiente y eficaz prescindir de algunos recursos e inyectar sangre nueva para dinamizar el crecimiento de las organizaciones? Debido a que las compañías donde la gerencia y la cultura de la organización es estrictamente tradicional y ésta se ha establecido profundamente en la actitud de sus integrantes, implementar innovación, modernización y cambiar sus procesos para enfrentar los nuevos retos del mercado es una tarea bien complicada. Mira, nosotros tenemos aquí un grupo de estudio que trata de estudiar las empresas familiares. Y sí, no hay duda de que las empresas familiares tienen unas características que no tienen las otras. Y son muy exitosas. Y en buena medida, la gran mayoría de la riqueza del mundo que se genera a través de empresas privadas y todo, esas empresas están en manos familiares. Sea que tengan una mayoría accionaria y tengan control de la empresa como tal. Entonces, digamos, las familias emprendedoras y las familias empresarias son un hecho muy importante dentro de la riqueza, de la generación de riqueza. China está donde está, la India está donde está, en todos estos lados es por familias emprendedoras. Eso no es cuestión del Estado, son las familias. Y hoy día hay multimillonarios en la China y en la India, y todas esas cosas. Bueno, entonces eso es como para decir que la cuestión de la tradición no siempre es negativa. Cuando uno ve la cuestión de la tradición, a veces las tradiciones son muy importantes y son las que garantizan una estabilidad, la que garantiza que en este caso estas empresas que te cuentan un legado que los hijos, los nietos tratan de continuar. En la educación el gran dilema que uno tiene es cómo expone uno y lleva a los estudiantes a discutir qué es lo permanente y qué es lo cambiante. Ese es como la esencia de la educación, es decir, cómo logramos sacar lo mejor de la gente en aspectos que sean permanentes y en aspectos que sean cambiantes. ¿Okay? Te pongo un ejemplo. Yo creo que es de las cosas muy importantes de la cultura nuestra es la familia, ¿okay? La solidaridad familiar que hay, la hospitalidad. Todo el mundo te habla cuando llega aquí, mira, el colombiano es un tipo amable, es un tipo, ¿sí? Esa cosa que somos toderos, ¿no? La flexibilidad nuestra, somos capaces de hacer cualquier... Yo le jalo, yo hago esa cosa, ¿sí? Esa es una serie de cualidades que a mí me parece que debemos explotar y deben ser permanentes. La esperanza del colombiano es increíble.
somos una población esperanzada, podemos estar vaciados o lo que sea, pero ahí está